la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al ciudadano secretario aquí presente, conmocionó al Estado de Morelos. Y conmocionó al Estado de Morelos porque fue evidente la vinculación de las autoridades en este asunto. Usted, cuando hace su exposición, dice que la Policía Federal Preventiva jamás tuvo bajo su custodia a los detenidos. Le voy a leer dos informes, uno de su corporación y otro de la Policía de Cuernavaca. Dice el ciudadano Manrique González Acosta, encargado de despacho de la Dirección General de la Policía Preventiva de Cuernavaca. Informe cronológico y sucinto respecto a los hechos suscitados el día 1 de mayo del año 2011 en el recinto ferial de Acapancingo. Dice, siendo aproximadamente las 18:15 horas del día antes señalado, se trasladó la tómbola con dos de mis elementos y otros dos más hacia el Teatro del Pueblo a las 18:30 horas. Aproximadamente varias personas provenientes al parecer del área de comida solicitaban el apoyo, ya que en el lugar se había suscitado una riña. Al llegar al lugar observé que la riña se trataba aproximadamente entre 10 y 15 personas y que varias de ellas salían corriendo por todos lados, logrando sujetar del brazo a una persona del sexo masculino, quien decía ser miembro del cártel del Negro Radilla, el cual llegó hasta la puerta principal de la feria. Salida, al pasar frente al estacionamiento del palenque de la feria, me encontré con un compañero de esta secretaría, del cual desconozco su nombre, a quien le indicó que le hablara a los agentes federales que se encontraban establecidos en el exterior de dicha feria, arribando elementos de la Policía Federal, quienes al escuchar esto de viva voz del sujeto que decía ser del cártel del Negro Radilla y persona muy cercana al negro, Motí, Radilla nuevamente nos gritó que nos iba a cargar la chingada. Por tal motivo, los mismos elementos de la Policía Federal indicaron hacerse cargo de dicha persona, porque era del ámbito federal, realizando efectivos de la federal un dispositivo de seguridad por temor a que fueran rescatados, y como el resto de las personas que habían participado se dispersaron, normalicé mis actividades. Ese es el informe que rinde esta persona. ¿Qué dice su corporación, ciudadano secretario? El comisario Antonio Amado Narro Flores, ¿qué informe le rinde al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? Dice, al respecto al informe se dirige a mi persona, que elementos de esta coordinación estatal a mi cargo no cubrieron el servicio en la Feria Cuernavaca, pero se tiene el antecedente que el día 1 de mayo del 2011 integrantes de fuerzas federales pertenecientes a la División Fuerzas Federales, destacamentados en las instalaciones de esta coordinación a mi cargo, acudieron a la Feria Cuernavaca en apoyo de la Policía Municipal de Cuernavaca a bordo de las unidades 1644 y 1618, lugar donde con motivo de una riña tenían detenidas a dos personas del sexo masculino, el ciudadano Horacio Cervantes de Mesa y Héctor Ramsés Sánchez Santana, sitio donde también llegaron elementos de la 24 Zona Militar a bordo de las unidades 082, 1307, la 1303 y la 1362, quienes hicieron cargo de citadas personas retirándose con ellas al lugar. Lo anterior se le hace de su conocimiento, tomando en consideración la tarjeta informativa emitida por el inspector Ronaldo Méndez, Moral de la Primera Compañía de Fuerzas Federales, a que se adjunta el presente. Es decir, por supuesto que su personal tuvo a Yetro en sus manos, y en lugar entregado al Ministerio Público como se lo mandata el artículo 16 de la Constitución de la República, se lo entregó a las fuerzas federales a las fuerzas militares, a los militares, con los ya consabidos acontecimientos que acabaron con la vida de este joven morelense. Evidentemente no estamos hablando de protocolos, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de un joven que pierde la vida porque su corporación, en lugar de cumplir con lo que le mandata el 16 de la Constitución de la República, lo obvia y le entrega a los federales que asesinaron posteriormente, a los militares que posteriormente asesinan a este joven. La familia de Yetro reclama justicia. Quisiera rogarle que concluya con su intervención. Y es obligación de quien tiene uso de la voz, coadyuvar en la medida de mis posibilidades y del Senado de la República para que esta familia tenga tranquilidad, tenga justicia, y que es importante saber quién miente. Evidentemente o miente usted o miente el ciudadano presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los que participamos en la integración de esta recomendación que se le hace a su persona. Pues las respuestas que le dé
al pueblo de México y a la familia de Yetro. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, secretario. Gracias, senador. Gracias por sus comentarios y referirle que, como usted bien dio lectura a ambos partes informativos, quisiera decirle que efectivamente esos partes informativos son parte de la indagatoria que hizo el Ministerio Público Estatal y también el Ministerio Público Militar. Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública Federal no es competente respecto a la investigación ministerial de los hechos. Debe usted precisarle que efectivamente ambas partes son el cuerpo de esta investigación, y de la investigación hecha por autoridad competente se desprende los responsables y la referencia explícita de que la Policía Federal estaba en el entorno, como usted nos señala en el parte, de que estaba en el entorno perimetral y no tuvo bajo su custodia directa, inclusive la referencia de tortura, de homicidio, desaparición forzosa, está investigada, acreditada, consignada por el Ministerio Público Militar, porque no fue una instalación policial. En ese sentido, reitero que ya la investigación hecha por las instancias ministeriales, no sobre la Pública Federal, ministeriales, y un juez y un tribunal determinó que los responsables ya identificados, inclusive puestos a disposición del juez, están ya ahora detenidos y teniendo internos como puntos responsables de esos hechos en un penal militar. En ese sentido, señor, comparto su inquietud y decirle que mi convicción es plena y total. Si hubiera, respecto a la investigación hecha por ambas autoridades, local, federal, militar, alguna referencia explícita o simplemente el señalamiento a la Policía Federal, por supuesto, hay una obligación legal de cumplirla. La referencia ministerial y judicial no refiere a la Policía Federal, refiere a personal militar que ya está compurgando su condena en una cárcel militar. Sí, permíteme. Mi minuto de réplica, señor. Gracias, señor secretario. Tiene derecho a un minuto. Muy rápido. Decirle lo que dice el artículo 16. Señala que cuando una autoridad o cualquier persona detiene a un presunto indiciado, ciudadano secretario, tiene la obligación de entregarlo al Ministerio Público, no entregarlo al Ejército. En ese sentido, era su obligación, la obligación de la policía que usted comanda, entregar al indiciado al Ministerio Público, no entregárselo al Ejército primero. Segundo, están aquí los documentos firmados por sus oficiales y firmados por los oficiales de Cuernavaca, en donde los de Cuernavaca señalan a su policía. Teníamos a Yetro y se lo entregamos a la Policía Federal. Ese es el asunto, no estoy inventando, y ahorita antes de que se retire si quiere revisamos los documentos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador de Médicis. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.